Continuamos con Matemática, noveno grado, unidad 8, lección 1, clase 3, varianza para datos no agrupados. Esta clase la encontramos en el libro de texto, páginas 164 y 165. El problema inicial dice lo siguiente. Las desviaciones con respecto a la media pueden resultar complicadas de interpretar debido al signo negativo de algunas de ellas y cuando se tienen muchos datos. En las tablas aparecen las desviaciones respecto a la media de los datos de la clase anterior. A. Calcula el cuadrado de cada una de las desviaciones respecto a su media. B. Calcula la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones del literal anterior. Esta media aritmética se simboliza con este símbolo y este símbolo es la letra griega llamada sigma. Damos pausa en el video, resolvamos el problema inicial y después comparamos con la solución que vamos a dar a continuación. Entonces, vamos a calcular el cuadrado de las desviaciones respecto a la media que simbolizan con a cada dato le restamos la media al cuadrado. Ese dato ya lo tenemos acá en la columna anterior, entonces menos 1 al cuadrado es 1, menos 2 al cuadrado es 4, menos 1 al cuadrado es 1, 0 al cuadrado es 0, menos 1 al cuadrado es 1 y 5 al cuadrado es 25. Veamos para la residencial 2. Menos 2 al cuadrado es 4, 1 al cuadrado es 1, 0 al cuadrado sigue siendo 0, menos 1 al cuadrado es 1, 0 al cuadrado 0, 0 al cuadrado 0 y 2 al cuadrado 4. Ya tenemos entonces las desviaciones al cuadrado. Veamos ahora el literal B. Calcular la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones del literal anterior. Entonces, vamos a obtener para la residencial 1 la media aritmética de las desviaciones al cuadrado que se llaman sigma al cuadrado, que llaman varianza. Sumamos todas las desviaciones al cuadrado que encontramos de la residencial 1 y la dividimos entre 6 porque son 6 datos. Esa suma nos da 32, 32 entre 6 aproximadamente nos da 5.33. La varianza para la residencial 1 es 5.33. Veamos para la residencial 2. Entonces tenemos la varianza es igual a la suma de todas las desviaciones al cuadrado entre 7 porque son 7 datos. Entonces la suma nos da 10, 10 entre 7 aproximadamente nos da 1.43. Como esta varianza es menor, significa que estos datos están menos dispersos que los de la residencial 1. Y como la de la residencial 1 es mayor, entonces estos datos están más dispersos. Veamos y concluyamos. La medida sigma al cuadrado sirve también para calcular la dispersión de los datos con respecto a su media. Se puede observar que cuanto mayor sea la desviación respecto a la media, mayor es la varianza y por consiguiente más dispersos se encontrarán los datos. Sigma al cuadrado o la varianza al cuadrado o la varianza en la residencial 1 se ve afectada por la desviación del último dato cuyo cuadrado es 25, dando como resultado que sea mayor a la varianza de la residencial 2. Por lo tanto, las tarifas de la residencial 1 se encuentran más dispersas. Veamos la conclusión. A la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones se le llama varianza. Se denota por sigma al cuadrado y se calcula. Varianza es igual a la suma de los cuadrados de las desviaciones sobre el número de datos. Es decir, que la varianza es igual a la suma de cada dato menos la media aritmética al cuadrado entre el total de datos, donde n es el número total de datos y este símbolo es la media aritmética de la serie de datos. En el problema inicial, la varianza de la serie de datos de la residencial 1 es 5.33 aproximadamente, mientras que la varianza para la serie de datos de la residencial 2 es de 1.43 aproximadamente. Como esta medida es sensible a cada uno de los datos de la serie, la varianza revela aspectos en la dispersión que no refleja el rango. Cuanto mayor sea la varianza, más dispersos se encontrarán los datos con respecto a su media aritmética y puede recurrirse a la mediana como dato representativo de la distribución.
Resolvamos el problema que nos presenta el libro de texto y al terminar, realice lo que pide el cuaderno de ejercicios o libro de tareas.